Como les decía, las configuraciones en Syscap es la manera en la que nosotros le decimos a la plataforma cómo tiene que comportarse o qué cálculos tiene que hacer. De esta manera nos aseguramos que lo que Syscap nos arroje sea exactamente lo que nosotros le vamos a entregar a nuestro fondeador. Nosotros, creo que me salté, podemos dividir nuestras configuraciones en 4 tipos. Nosotros nos vamos a centrar en las 3 primeras, que son cómo genera periodos, cómo cuenta los días y cómo hace el cálculo de intereses. Aquí un poco vamos a ver cuáles tenemos disponibles. Tenemos configuraciones desde que me digan qué día de corte tengo, qué días debo de contar, cómo tengo que hacer las operaciones para calcular los impuestos o los intereses. Entonces, vamos a ver una por una y vamos a ver algunos ejemplos para que sea más fácil el identificar cómo trabajar con ellas. Para que sea un poquito más sencillo o poder representar mejor estas configuraciones, voy a poner de caso de ejemplo un pagaré que tiene fecha de inicio el día 14 de enero del 2022 y que termina el 14 de enero del 2023. Y aquí solamente como para tenerlo en cuenta, la manera en la que Syscap hace el cálculo de los valores diarios, ya sea de intereses o de retenciones, es toma el capital, toma la tasa, ya sea la bruta o la de retención, y divide sobre los días que tiene el año. Y ya para sacar el valor de un periodo, lo que hace Syscap es toma el valor diario que ya calculamos y lo multiplica por los días. Ahora sí vamos a empezar con las configuraciones. Las primeras que vamos a ver son las de periodos. Estas configuraciones le dicen a Syscap cómo tiene que dividir nuestro pagaré. En este caso, si volvemos al ejemplo del año, en cuántos periodos, en cuántos cortes voy a dividir la vida para yo ya sea hacer la capitalización, pagar intereses y demás. Y la primera configuración que nos ayuda a hacer esta división es el día de corte. El día de corte nos ayuda a decidir, es lo primero que nos ayuda a decidir hasta dónde llega el periodo, en cuántos periodos se va a partir todo nuestro pagaré y de qué manera vamos a estar entregando intereses al inversionista, a nuestro fondeador. El primer ejemplo, igual, teniendo la misma fecha inicio y misma fecha fin que vimos en el caso ejemplo, si yo tuviera de corte el día 31, pues todas las fechas fin de mi pagaré o los periodos terminarían en el día 31, en el caso de los días que no tienen 31 días, pues en el último del mes. Y al contrario, si yo tuviera una fecha de corte, pues se iría de 20 en 20, del 14 al 20, del 21 al 20 de febrero y así sucesivamente. Las dos siguientes configuraciones es corte en fecha de suscripción, en día de suscripción y saltar días inhábiles. La primera de ellas es simplemente, yo puedo tener un corte fijo, es decir, siempre voy a cortar el día último del mes. Sin embargo, puede ser de que yo tengo un pagaré que inicia el día 14 y quiero que su corte siempre sea los días 14 del mes, para que el primer periodo no sea un periodo incompleto. O si entra el día 26, sea el día 26. ¿Para qué nos sirve esta configuración? Para yo no tener que tener disponible todos los días del mes y seleccionar uno por uno. De esta manera, si yo configuro que siempre tiene que tomar el día en el que ingresó el pagaré, siempre me va a poner esa fecha. Saltar días inhábiles es otra de las configuraciones que nos ayuda a decidir cómo se van a dividir los periodos. Esta simplemente nos indica si nuestra fecha de corte cae en un día inhábil,
si queremos recorrerla o posponerla. Este es un ejemplo de el corte en fecha de suscripción. Si se fijan, volvemos al ejemplo. Inicia el día 14 y automáticamente Syscap va a tomar ese día y ese es el que va a tomar como fecha de corte de nuestro pagaré. Cuando es días inhábiles, aquí usando de ejemplo el día 31, si se fijan en el periodo de el mes de abril, el día primero cae en inhábil. Yo puedo decirle que salte, o sea, que brinque la fecha, los días inhábiles y le puedo poner que sea pre, o sea, que sea antes, y me va a poner el día 29. Esto también va a influir en mi conteo de días. O le puedo decir que sea post. Si yo le pongo que es post, por ejemplo, el día 21 del mes, porque yo aquí tengo corte el día 20, cae en día inhábil. Entonces me lo brinca hasta el día siguiente hábil. Estas configuraciones, como lo comenté, afectan el conteo de días. En este caso, pues en lugar de ser los 30 días que hubieran sido al tener fecha del día 30, pues me va a contar 29. Las siguientes configuraciones, la siguiente configuración es periodos libres. Esta configuración le ayuda al sistema a... Hay casos en los que realmente no quiero que sea un mes tal cual, como corte o como sea los periodos en los que divido mi pagaré, sino, no sé, quiero que sea cada 28 días. Entonces, yo le puedo indicar al sistema que puede poner cada 28 días los periodos y de esa manera todos mis periodos van a estar en día 28. Incluir fecha de evento, esta nos ayuda a saber cómo cada vez que haya una transacción, cómo podemos contar los días. Esta me voy a pasar directamente al ejemplo. Bueno, de periodos de 28 días es lo que les comentaba. Al momento de poner 28 días, automáticamente toma los días 28. O sea, me va a contar del día primero 28 días y así sucesivamente va a construir mis periodos. Y la que sigue, que es la de incluir fecha de evento, esta es cuando yo hago un movimiento dentro de mi pagaré. Si recordamos el ejemplo en la que yo corto el día 31, se pueden fijar en el periodo que está en morado. Digamos que tuvo un abono el pagaré el día 15. Entonces, si yo le doy contar fecha de evento, es decir, que a partir de que yo haga el movimiento, me corte el pagaré o me divida los días, y le pongo que no, si yo hago el conteo, lo que va a hacer el sistema es que me va a dividir del primero al día 15, que fue el movimiento, y del 16 al 31 de mayo. Como yo le estoy indicando al sistema que no me tome en cuenta el movimiento para hacer la división de días, pues lo que va a hacer es que me va a contar 15 días y 16. Al contrario de que si yo le dijera, sabes que sí, tómamelo en cuenta para que sea la fecha de inicio de cómo divides ese periodo, lo que va a hacer es, teniendo ese mismo ejemplo, en el ejemplo de la izquierda, de la derecha, perdón, podemos ver que se dividió del primero al día 14 y del día 15 al día 31. Aquí, para ejemplificarlo, imagínense que es un pagaré de 1 millón entonces, y se abonaron 500,000 pesos. Entonces serían, en el ejemplo de la izquierda serían 15 días con 1 millón y 16 con 1,5 millones. Y al contrario, si yo cuento el día del evento, serían 14 días con 1 millón y 17 días con 1,5 millones. Aquí estas configuraciones son para ayudarnos, como les repito, a decirle a Syscap cómo queremos que haga los cálculos dentro de la vida del pagaré. La siguiente categoría de configuraciones es conteo de días y esta nos ayuda a cómo vamos a contar los días que hay dentro de un periodo. La primera configuración es días por mes. Esta configuración simplemente nos dice si yo quiero contar los días mes calendario tal cual los que están en el mes
o quiero usar meses comerciales. El año comercial es 360 días, 30 días. Entonces, esta configuración me ayuda para lograr esto. Y aquí están los ejemplos. Si yo tengo que mis días por mes siempre sean 30, no importa que sea 28, no importa que marzo tenga 31, el sistema siempre me va a contar 30 días, a excepción de el inicio y el día fin. Pero los meses que sean meses completos siempre van a valer 30. Y cuando son días naturales, lo que va a hacer el sistema es me va a contar los días tal cual están en el calendario. Aquí cabe recalcar que si yo configuro mi pagaré, mi organización con 30 días, pues no voy a poder utilizar la configuración de saltar días inhábiles porque automáticamente perdería esa habilidad de los 30 días. Las siguientes dos configuraciones las vamos a ver en ejemplos y son muy parecidas. Es simplemente decidir o decirle al sistema si me cuenta el primer día de la inversión o si me cuenta el último día. Y aquí la manera más fácil de saber en el ejemplo de excluir fecha de inicio es si un fondeador tiene un fondeo de $1,000,000 el día de hoy y hoy mismo lo retira, ¿le pago intereses, sí o no? Y lo mismo el día para la otra configuración. Estos son los ejemplos que podemos ver. Si se fijan, en el primer periodo, si yo sí excluyo la fecha inicio, pues el primer periodo me va a dar 17 días y si no la excluyo me va a dar 18. Y en la de fecha fin es lo mismo, ¿verdad? Termina el día 14 mi fondeo. Si yo le digo que sí me excluya la fecha fin, solamente me va a contar 13 días. Y si le digo que no le excluya, me va a contar los 14. Las siguientes configuraciones nos ayudan a decirle al sistema, ahora sí, ya teniendo cuántos periodos voy a tener y cuántos días tiene cada periodo, cómo va a calcular los intereses en ese periodo. Como les mencionaba en un inicio, pues la manera en la que la plataforma saca el valor diario es usando el capital, el porcentaje y los días por año, que es nuestra primera configuración que vamos a ver sobre esta sección. Tenemos dos opciones, que sea 360 o 365. La manera en la que influye es sobre los intereses, ya sea tanto en los brutos y por lo tanto en los netos. Al momento de que yo tengo esas dos configuraciones, yo puedo ver que aunque tengan la misma tasa, sean las mismas condiciones, simplemente por tener distintos días por año, pues el valor diario cambia. Si se fijan aquí, son 333.33. Y si yo tuviera 365, serían 328.77 en el valor diario. Entonces, aunque yo tenga la misma configuración, las mismas condiciones, al tener diferentes días por año, el valor de los intereses va a ser totalmente distinto. Y esta configuración que sigue, días por año en impuestos, es lo mismo que la anterior, simplemente aplicada al tema de la retención, por ejemplo. Y de esa manera, pues se puede también indicarle al sistema que es distinto el cálculo. La otra configuración es retención fija. Como saben, cuando tenemos una sociedad que es entidad financiera, pues nuestra retención cambia año con año. Sin embargo, el sistema nos da la posibilidad de que yo le ponga una retención y no cambie. ¿Cuándo nos sirve esto? Cuando tenemos inversionistas extranjeros. Entonces, vamos a ver los ejemplos primero de días por año en impuestos, que si se fijan es lo mismo que el anterior. El valor de retención diario cambia de 2.22 a 2.19, haciendo que al final mi neto sea distinto. Y en la configuración de retención fija, si yo pongo que mi retención fija es no, va a obedecer lo que la ley me marca cuando es entidad financiera. Como saben, ahorita tenemos retención 0.15
el año pasado teníamos 0.08. Entonces, si yo pongo retención fija, no, va a obedecer ese cambio de año. Si pongo retención fija, sí, y yo le pongo que la retención va a ser del 2%, toda la vida de ese fondeo va a tener la misma retención. Y esas son todas las configuraciones que vamos a ver el día de hoy. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, adelante. Por ahí Elizabeth Carlos García tiene la mano levantada. Sí, hola, buenas tardes, Yadira, mucho gusto. La duda es con respecto a la última diapositiva que presentabas, donde hablabas de la retención fija. Tengo una duda. La retención fija, por ejemplo, si tenemos una capitalización trimestral que inicia en noviembre y paga ya el interés en enero, ¿la retención la tomarías, que es el punto 15, a la fecha de pago, o la tomarías la proporcional de los primeros 2 meses y la de enero la tomarías ya la tasa actual? Bueno, en estos casos, simplemente lo que estoy entendiendo es, si tú usas la retención de 0.15, el deber ser, lo que tenemos entendido y como nos han asesorado es, tú vas a retener hasta el momento que vas a pagar. Para estos casos, cuando es una entidad financiera, la retención o la configuración que usa el sistema automáticamente es retención fija, no. De esa manera, como tú dices, si tienes ese trimestral, noviembre, diciembre, te lo van a calcular, te lo va a calcular con 0.15, porque es al momento que tú pagaste cuando haces el cálculo de la retención. Okey. Sí, es que te preguntaba precisamente por eso. Bueno, en nuestro caso hemos, validado algunos cálculos, de las retenciones de algunos clientes en específico, y si miramos ese detalle que en la retención se supone que se aplica al momento de pago, como tú indicas, ¿no? Y se aplica la tasa en ese momento, en el que estás pagando. Entonces, sí notamos que en algunas, con algunos clientes en específico, en, no sé, noviembre y diciembre me tomaba la retención del punto 08 y en enero ya me tomaba la del punto 15. Entonces, sí, no sé si fue por algún error de la configuración o porque estaba haciendo este cálculo, pero sí, pues nos dimos cuenta de eso. Igual creo que sí, es importante que chequemos la configuración. Igual nosotros ahorita nos ponemos en contacto contigo para checar este caso en específico, pero, o sea, puede ser que sea parte de la configuración, porque lo que pasa es que al momento de que tú tienes retención fija y tú le pusiste, no sé, 0.15 o dejaste ese valor, pues es el que te va, o punto 08 es el que te va a tomar, pero automáticamente con los recálculos que se hacen año con año, o sea, automáticamente el sistema va a hacer el cambio de retención. Pero igual te buscamos ahorita para ver tu caso en específico y poder ver qué es lo que está pasando en esa situación. Sí, de hecho, Andrés que está levantando la mano, ya nos he estado fallando con varios, ¿no? Nada más que ahorita me saltó, pues, esa duda, ¿no? Si realmente cuál se estaba considerando. Y pues así como indicas, nosotros tenemos considerando que pues se aplica la tasa de retención al momento que vas a hacer el pago. Mira, igual creo que es un buen momento para utilizar este ejemplo. Está también la configuración, pues, de retención en el pago. Entonces, esa muchas veces puede ser un poco imprecisa cuando son pagarés, pues, a más de un año, porque cuando se tiene esta configuración y aún no tenemos la nueva retención, esto nos va a proyectar como, bueno, nos va a poner la retención como si fuera la misma a través del tiempo. Entonces, muchas veces lo que pasa es que eso genera una confusión y más que nada cuando son capitalizables. Entonces, cuando no se tiene la retención en el pago, perdón, cuando sí se tiene la retención en el pago, sí se hace la capitalización como menciona Yadira, que son los 3 meses con la nueva retención, que es en el momento del pago. Así es. Aquí creo que a lo mejor me adelanté un poquito. Nada más estamos viendo las configuraciones básicas, las más usadas, pero igual me voy a regresar un poquito a las primeras diapositivas. Esa configuración que
que comenta Andrés no es tan común, o sea, no es de las básicas, entonces habría que checar tu ejemplo, pero sí, tenemos la parte perdón, se me fue la palabra de cuándo tienes que pagar retención en el pago. Igual ahorita también les mandamos las diapositivas por si es necesario para que tengan el ejemplo, pero sí, o sea, puede ser una de las de la que puedas tener configurada. Ok, entonces lo correcto sería poner sí retención fija en el pago para que te tome la actual. O no sé Para si me perdí en esa parte. igual, o sea, en este caso, igual ahorita, o sea, lo vemos particularmente, lo ideal es que sea que tú pongas retención fija, no, pero que esa retención se escoja, o sea, hasta el momento de que tú pagas, que es la configuración que comenta Andrés, para que en el ejemplo del trimestral, noviembre y diciembre, te lo tome con la retención de enero. Ok, bueno, muchas gracias. Sorry por la pregunta, es No que te como traía preocupes, esa duda y pues igual ahí Andrés ha estado apoyándonos. no te preocupes, para eso es este espacio. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Adelante, Edna. De Igual igual, esta grabación se va a quedar guardada o la van a enviar sí, al... Ok, exactamente. Igual, esta grabación, como todas, se va a mandar un correo con el resumen, con algunas anotaciones que les pueden ser de utilidad y con la liga en la que pueden ver de nuevo el webinar. Adelante, Edna. Ok, buenas tardes. Mira, mi duda es en cuanto a la configuración de la retención. En esa parte, en mi caso, si yo le pongo retención fija, le doy la opción que sea no, me aparece una retención diferente a lo que ahorita comentaban del punto 15. ¿Cómo podría hacerle ahí para que apareciera lo que debe de ser de acuerdo a las condiciones actuales? La configuración más común, o sea, todas estas configuraciones están por distintos temas y distintos escenarios que puedan pasar dependiendo de la organización, pero como que la más común, que son las que estamos viendo ahorita, es si tu razón social es una entidad financiera en la cual año con año aplica la retención que sale en la LIR y hace los cambios, lo ideal es que tú tengas la configuración de retención fija no. Y en este caso, pues la configuración que comentaba Andrés, que es un poquito de las avanzadas que por default siempre está en retención en pago sí. Estas dos configuraciones lo que hacen es que cuando brinque el año, tu registro de tu fondeo se recalcule automáticamente al momento de que nosotros damos de alta la nueva retención. Entonces, creo que esas son como que las dos configuraciones básicas que puedes tener para que pase esto, ¿verdad? Ya dependiendo de los escenarios, pues tú puedes manipular, pero por lo regular, esa configuración de tener retención fija no es la que te va a ayudar a que tú automáticamente, cuando sea el cambio de año, nosotros actualicemos la configuración y como el ejemplo que mencionaban ahorita, si el periodo de pago del trimestre cubre 2 años, pues te tome el año, la retención del año en el que vas a pagar. Ok, lo que pasa es que estoy intentando hacer también un ejercicio en la parte de la calculadora de intereses y está configurado en retenciones en el pago sí y retención fija no. Y aún así, la tasa de retención es diferente a las disposiciones actuales en este año. Más que nada en eso iba inclinada mi pregunta para ver si me pueden apoyar en hacer la configuración o en qué parte yo Sí. tendría que entrar para poder configurar. Claro, sin ningún problema. Ahorita igual también nos acercamos para checar tu caso y nada más verificar que las configuraciones estén de manera correcta.
y ya un poquito ya con esta información puedas tú decidir cuál es la que te va a servir. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o alguna inquietud. Si no, como mencionaban, esta grabación y un resumen se les va a hacer llegar por correo.